Las gemelas negras millonarias eran ciegas hasta que la nueva criada hizo algo que lo cambió todo. Dos niñas negras de 7 años estaban sentadas en sillas de terciopelo idénticas en la sala de música de la mansión Harrison, con las manos cruzadas sobre el regazo mientras escuchaban a su tutora privada recitar otra lección que no podían ver. Maya y Mia Harrison habían nacido ciegas, hijas del multimillonario tecnológico James Harrison y su difunta esposa Sarah, y durante 7 años habían vivido en un mundo de lujosas viviendas que parecían más jaulas doradas que expresiones de amor. Hoy, como todos los días desde la muerte de su madre hacía 3 años, se sentarían a recibir clases, comerían platos preparados por chefs que no conocían y se acostarían en habitaciones llenas de juguetes con los que no podían disfrutar plenamente. Mientras su padre trabajaba 18 horas al día para evitar enfrentarse a las niñas que le recordaban demasiado dolorosamente a la mujer que había perdido. Pero hoy era diferente, porque hoy María Santos había empezado a trabajar como ama de llaves y estaba a punto de descubrir que estas dos niñas habían estado viviendo en una oscuridad que no tenía nada que ver con su ceguera. Niñas, ¿podéis decirme cuánto es 7 por 8? La voz de la tutora era monótona, profesional, desprovista de la calidez que los niños necesitan para sentirse motivados con el aprendizaje. Maya ladeó ligeramente la cabeza y trazó números invisibles en el aire con los dedos mientras calculaba, mientras que Mia se quedó completamente quieta, ya que había aprendido que moverse solía acarrearle correcciones suaves pero firmes sobre la postura correcta. Y sentarse como señoritas. La tutora, la señora Patterson, había sido contratada por sus credenciales en educación especial, pero su enfoque trataba a las gemelas como problemas que había que resolver en lugar de niñas a las que había que educar. 56, dijo Maya en voz baja, y la señora Patterson tomó nota en su tableta sin ofrecer ningún elogio ni ánimo. Correcto. Ahora, Mia, puedes recitar las capitales de los estados que estudiamos ayer. La rutina se vio interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo, no los pasos medidos del personal que había aprendido a moverse en silencio por la casa, sino un ritmo diferente que de alguna manera transmitía energía y determinación. María Santos se detuvo en la puerta y observó la escena que tenía ante sí. Dos hermosos niños sentados rígidamente en sillas que parecían diseñadas más para exhibirse que para la comodidad, interrogados por una mujer que nunca sonreía ni ofrecía consuelo físico, en una habitación que parecía más un museo que un lugar donde los niños debían aprender y crecer. Perdón, dijo María en voz baja, con un ligero acento que transmitía una calidez que no se había oído en esa casa desde hacía meses. No quería interrumpir. Soy María, la nueva ama de llaves. La cabeza de Maya se giró hacia el sonido con la aguda atención que desarrollan los niños ciegos, mientras que la postura de Mia se relajó ligeramente al oír una voz que sonaba genuinamente amable en lugar de meramente profesional. La señora Patterson parecía molesta por la interrupción. Estamos en medio de una clase, dijo secamente. Las niñas deben mantener la concentración. Pero María ya se había dado cuenta de lo que la tutora parecía no ver, que Maya estaba inquieta, como aburrida, mientras que Mia parecía estar conteniendo las lágrimas. En la República Dominicana, su país natal, María había criado a 4 hijos mientras trabajaba en varios empleos, y reconocía las señales de los niños que necesitaban conexión más que corrección. ¿Qué están aprendiendo hoy?, preguntó María, dirigiéndose directamente a las gemelas en lugar de hablar de ellas a su tutora, como hacían la mayoría de los adultos. El simple hecho de que se les hablara en lugar de hablar de ellas hizo que ambas niñas se enderezaran con interés. Las capitales de los estados, dijo Mia, con un hilo de voz. Pero llevamos 2 horas aquí sentadas. La señora Patterson lanzó una mirada de desaprobación a Mia. Mia, no nos quejamos de nuestras clases. María sintió un nudo en el pecho al ver cómo la niña se encogía inmediatamente, como Maya buscaba instintivamente la mano de su hermana en un gesto de consuelo que delataba años de apoyo mutuo en un mundo que parecía diseñado para controlarlas en lugar de amarlas. 2 horas es mucho tiempo para estar quietas, dijo María con suavidad, con un tono que implicaba una crítica a los métodos de la señora Patterson, que ésta entendió perfectamente y no apreció. En mi país, creemos que los niños aprenden mejor cuando pueden moverse y tocar las cosas, cuando aprender es como jugar en lugar de trabajar. La respuesta de la señora Patterson fue rápida y cortante. Señora Santos, agradezco su perspectiva cultural, pero estos niños tienen necesidades especiales que requieren enfoques especializados. Quizás debería centrarse en sus tareas de limpieza y dejar la educación a los profesionales. El despido fue tajante, pero María se había enfrentado a cosas mucho peores que tutores condescendientes, y algo en la forma en que los gemelos se habían animado al oír sus palabras le decía que estos niños estaban hambrientos del tipo de calidez y compromiso que no recibían de su costosa educación.
Más tarde, esa misma tarde, María encontró a los gemelos en la biblioteca, supuestamente haciendo estudio independiente, pero en realidad sentados en silencio, con sus libros en braille cerrados sobre la mesa a su lado. Maya pasaba los dedos por el borde de la silla con un patrón repetitivo que sugería ansiedad, mientras que Mía tenía la cabeza apoyada en los brazos en una postura de derrota que parecía demasiado familiar para una niña de 7 años. ¿Estáis pasando un buen día?, preguntó María mientras empezaba a limpiar el polvo de las estanterías, aunque en realidad estaba centrada en las niñas, que parecieron animarse al oír su voz. La señora Patterson dice que estamos atrasadas, que tenemos que trabajar más para estar al nivel de los niños normales, respondió Maya con la sinceridad que los niños ofrecen a los adultos en los que confían instintivamente. María dejó de limpiar y se volvió hacia ellos, con voz indignada en su nombre. ¿Niños normales? ¿Qué significa eso? Cada niño es diferente. Cada niño aprende de forma diferente. No hay nada malo en vosotros que haya que arreglar. Mía levantó la cabeza y María pudo ver las lágrimas en sus mejillas. Pero no podemos ver, dijo Mía, como si eso explicara todo lo que estaba mal en su mundo. Y a papá no le gusta estar con nosotras porque le recordamos a mamá. Y la señora Patterson dice que no progresamos lo suficiente, y la profesora de música se ha ido porque no sabemos leer las partituras como los demás. La revelación golpeó a María como un golpe físico. Estas niñas no solo estaban lidiando con la ceguera, sino también con el abandono, con un padre que no podía afrontar su propio dolor el tiempo suficiente como para proporcionarles el apoyo emocional que sus hijas necesitaban desesperadamente. ¿Puedo decirte algo?, dijo María, acercando una silla para sentarse a la altura de sus ojos. Yo tengo 4 hijos, y cada uno de ellos es diferente. Mi hijo mayor, Carlos, era pésimo en matemáticas, pero podía arreglar cualquier juguete roto con solo escuchar los sonidos que hacía. Mi hija Isabella no podía quedarse quieta ni 5 minutos, pero recordaba todas las historias que le había contado. Ser diferente no es estar roto, es ser especial a tu manera. Maya extendió la mano con cautela hasta que encontró el brazo de María. ¿Qué más sabían hacer tus hijos? La pregunta abrió las compuertas de un torrente de historias sobre los hijos de María, sobre las formas en que cada uno de ellos había encontrado la manera de desenvolverse en un mundo que no siempre comprendía sus puntos fuertes, sobre la creatividad y la resiliencia que desarrollan los niños cuando se les anima a encontrar su propio camino en lugar de obligarlos a encajar en moldes que no les corresponden. Mientras María hablaba, los gemelos se acercaron, ávidos de ese tipo de historias que la señora Patterson nunca les había contado, de la calidez y la conexión que habían echado en falta en sus vidas desde la muerte de su madre. Seguro que vosotros dos sois buenos en muchas cosas que la señora Patterson ni siquiera os pregunta, continuó María. ¿Qué os gusta hacer cuando nadie os obliga a estudiar? La pregunta pareció sorprenderles, como si sus preferencias nunca se hubieran considerado relevantes para su rutina diaria. Me gusta escuchar, dijo Mía lentamente. Puedo saber si la gente está feliz o triste solo por su voz, y puedo oír los pájaros fuera, que Maya no oye. Maya asintió con entusiasmo. Y a mí me gusta tocar las cosas y averiguar cómo funcionan. La semana pasada desmonté mi caja de música y creo que sé por qué ya no sonaba la canción correcta. Los ojos de María se iluminaron con auténtico entusiasmo. Son habilidades increíbles. Mía, tienes una inteligencia emocional que algunos adultos nunca desarrollan. Y Maya, tú eres una ingeniera. Entiendes cómo funcionan las cosas juntas para crear algo hermoso. Era evidente que ninguna de las dos niñas había escuchado antes esos elogios, y parecieron crecer en sus sillas mientras María celebraba unas habilidades que su educación formal nunca había reconocido ni fomentado. La señora Patterson dice que esas cosas no importan para nuestro aprendizaje real, dijo Maya, pero su tono sugería que estaba empezando a cuestionarse si la señora Patterson podría estar equivocada en algunas cosas. La transformación del mundo de las gemelas por parte de María comenzó de forma sutil, pero se aceleró rápidamente cuando descubrió cuánto potencial se estaba desperdiciando con un enfoque educativo que se centraba en las limitaciones en lugar de en las posibilidades. A la mañana siguiente, llegó temprano y las encontró desayunando en el comedor formal, comiendo cereales en cuencos caros mientras la señora Patterson les leía artículos de prensa que se suponía que iban a mejorar su conocimiento de la actualidad. «Buenos días, preciosas», dijo María con sincero afecto, y las dos niñas sonrieron inmediatamente, lo que le indicó a María que estaban deseando volver a verla. La señora Patterson levantó la vista con irritación apenas disimulada. «Señora Santos, estamos en medio del desayuno y de la discusión sobre la actualidad. Ya le he pedido que no interrumpa la hora de la educación de las niñas». Pero María se había fijado en algo que se le había escapado a la señora Patterson.
Maya estaba poniendo caras al probar los cereales, mientras que Mia empujaba los suyos por el cuenco sin comer mucho. ¿Qué cereales son esos?, preguntó María a las niñas. Una especie de cereales saludables, respondió Maya con evidente disgusto. La señora Patterson los ha elegido porque tienen vitaminas. María miró la caja y vio que, efectivamente, era nutritivo, pero probablemente sabía a cartón, elegido por sus beneficios para la salud y no porque los niños quisieran comerlo. ¿Sabéis lo que desayunábamos cuando era pequeña?, preguntó María, ignorando la mirada de desaprobación de la señora Patterson. Fruta fresca que recogíamos nosotros mismos y hacíamos juegos para adivinar de qué fruta se trataba solo por el olor y el tacto. La idea intrigó claramente a las dos niñas, que llevaban meses comiendo la misma rotación de comidas apropiadas, sin que nadie les preguntara qué les gustaba realmente. ¿Podemos probarlo alguna vez?, preguntó Mia con esperanza. La respuesta de la señora Patterson fue rápida y negativa. Los niños siguen un programa nutricional cuidadosamente planificado por su nutricionista pediátrico. No podemos dejarles comer lo que quieran. Pero María había visto la chispa de interés en los ojos de ambas niñas, el primer entusiasmo genuino que habían mostrado por algo relacionado con el aprendizaje, y no iba a permitir que se extinguiera por una rígida adhesión a planes que trataban a los niños como proyectos en lugar de personas. Aprender sobre nutrición también forma parte de la educación, dijo María diplomáticamente. Y si están explorando los alimentos a través del tacto, el olfato y el gusto, eso es educación científica, ¿no? La señora Patterson claramente no apreciaba que se cuestionara su autoridad, especialmente por parte de una ama de llaves, pero la lógica de María era sólida y su sugerencia razonable. Supongo que una breve exploración de diferentes texturas y sabores podría ser educativa, dijo la señora Patterson a regañadientes. Maya aplaudió con entusiasmo. ¿Podemos hacerlo ahora? Por favor. El entusiasmo en su voz era tan genuino y ansioso que incluso la señora Patterson pareció suavizarse un poco, aunque rápidamente reafirmó su control afirmando que cualquier exploración de alimentos debía ser cuidadosamente supervisada y documentada como parte de su evaluación formal del aprendizaje. María pasó la siguiente hora convirtiendo la cocina en un laboratorio de aprendizaje sensorial, ayudando a las gemelas a identificar frutas y verduras por su olor, textura y sabor, mientras las animaba a describir lo que estaban experimentando de manera que desarrollaran vocabulario y habilidades de observación científica al mismo tiempo. Esta es suave, pero tiene pequeñas protuberancias, dijo Maya, pasando los dedos por una naranja. Y huele como el sol, si el sol tuviera olor. Mia se rió de la descripción de su hermana. Creo que huele a la mañana de Navidad, cuando mamá solía hacer tortitas con zumo de naranja. La mención de su madre les provocó un momento de tristeza, pero era el tipo de dolor sano que proviene de los recuerdos felices, en lugar del duelo reprimido que había estado presente en la casa durante años. El gran avance se produjo la semana siguiente, cuando María descubrió el talento musical oculto de las gemelas, unas habilidades que habían sido descartadas y desalentadas por una serie de profesores que no sabían adaptar sus métodos de enseñanza a alumnas ciegas. Encontró a Maya en la sala de música, sentada al piano, pero sin tocar, solo pasando los dedos por las teclas en silencio. El piano suena triste cuando nadie lo toca, dijo Maya al oír los pasos de María. La señora Patterson dice que no puedo seguir con las clases de piano porque no sé leer las partituras normales lo suficientemente rápido y el profesor de música especial cuesta demasiado dinero. El hecho de que se le negara algo que claramente le hacía feliz por motivos económicos, en una casa donde el dinero era prácticamente ilimitado, hizo que a María le hirviera la sangre de ira protectora. ¿Quién dice que hay que saber leer música para tocar?, preguntó María, sentándose junto a Maya en el banco del piano. Algunos de los mejores músicos del mundo nunca aprendieron a leer las notas en el papel. Tocaban con el corazón, con lo que oían y sentían. Maya se volvió hacia María con entusiasmo. ¿De verdad? ¿Podría aprender así? Antes de que la señora Patterson apareciera para acabar con otro momento de entusiasmo, María colocó la mano derecha de Maya sobre las teclas y le enseñó una melodía sencilla, enseñándole con el tacto y el sonido en lugar de con la vista. «Siente dónde están tus dedos», le dijo María en voz baja. «La música vive en tus manos y en tu corazón, no en el papel». En cuestión de minutos, Maya estaba tocando una melodía sencilla, con el rostro radiante de concentración y alegría al descubrir que podía crear belleza con sus propias manos. El sonido atrajo a Mia, que apareció a la puerta con los pasos silenciosos que había aprendido a dar cuando no estaba segura de si era bienvenida. «Maya suena feliz», observó Mia, y María percibió en su voz un tono melancólico que sugería que estaba viendo a su hermana experimentar algo que ella desearía poder compartir.
¿A ti también te gusta la música?, preguntó María. Me gusta cantar, respondió Mia tímidamente, pero la señora Patterson dice que soy demasiado callada y que tengo que proyectar mejor la voz. María sintió que se le partía el corazón por estas niñas, cuyo talento natural estaba siendo sistemáticamente desalentado por adultos que deberían haber fomentado sus dones. ¿Puedes cantarme algo?, le preguntó con delicadeza. Solo para Maya y para mí, bonito y suave, como te gusta hacerlo. Cuando Mia finalmente comenzó a cantar, su voz era pura y dulce, y estaba llena de una profundidad emocional que parecía imposible en alguien tan joven. Cantó una nana que les había cantado su madre, con una voz que transmitía amor, pérdida y esperanza a partes iguales. Maya dejó de tocar el piano para escuchar y, cuando terminó la canción, las dos hermanas estaban llorando, no de tristeza, sino de alegría por compartir algo tan bonito juntas. Ha sido perfecto, dijo María, con total sinceridad. Las dos sois músicas. Músicas de verdad. No porque sepáis leer música o tocar delante del público, sino porque entendéis que la música es sentir, compartir y conectar con otras personas. Esa afirmación pareció desbloquear algo en ambas niñas, que empezaron a hablar con entusiasmo sobre canciones que recordaban, melodías que habían oído en sus sueños, ritmos que sentían en el corazón cuando estaban felices o tristes. María se dio cuenta de que estas niñas habían estado viviendo en silencio no porque no pudieran ver, sino porque nadie había escuchado lo que intentaban expresar. ¿Podemos tocar música juntas alguna vez?, preguntó Maya con esperanza. Solo nosotras, sin que la señora Patterson nos diga que lo hacemos mal. La petición le partió el corazón a María, porque revelaba cuántas críticas y correcciones habían soportado estas niñas, cómo habían aprendido a asociar el aprendizaje con el juicio en lugar de con la alegría. Todos los días, prometió María. Haremos música juntos todos los días, y la haremos como os parezca mejor. Mia aplaudió suavemente. Y podremos cantar las canciones que nos enseñó mamá. Todas, confirmó María. Todas y cada una de las que ella querría que recordaseis. La transformación de Maya y Mia se hizo imposible de ignorar a medida que florecían bajo el enfoque educativo y de desarrollo de María. En lugar de sentarse rígidas durante las clases formales, comenzaban cada día con exploraciones sensoriales, tocaban diferentes texturas, identificaban sonidos, creaban historias basadas en olores y sabores que estimulaban sus sentidos de una manera que el aprendizaje visual tradicional nunca podría. María convirtió todas las tareas domésticas en una oportunidad de aprendizaje. Doblar la ropa se convirtió en una lección de geometría y patrones, cocinar se convirtió en química y matemáticas, organizar los suministros se convirtió en ejercicios de categorización y lógica. Las gemelas prosperaron con este enfoque práctico, ya que su curiosidad natural finalmente se vio alimentada en lugar de limitada por estructuras académicas rígidas. Sin embargo, la señora Patterson no estaba contenta con los cambios que observaba en sus antiguas alumnas, que antes eran tan obedientes. Las niñas se están volviendo revoltosas, se quejó a María durante uno de sus encuentros cada vez más tensos. Cuestionan mis métodos, preguntan por qué no pueden aprender a través del tacto y el movimiento en lugar de sentarse correctamente y concentrarse en los materiales aprobados. Están desarrollando opiniones sobre su educación que, francamente, son inapropiadas para niñas de su edad. La respuesta de María fue mesurada pero firme. Están desarrollando confianza y curiosidad, lo que significa que están aprendiendo a pensar por sí mismas. ¿No es eso lo que se supone que debe lograr la educación? El rostro de la tutora se sonrojó de indignación. S.R.A. Santos, usted puede limpiar esta casa, pero no está cualificada para opinar sobre el desarrollo infantil o la filosofía educativa. La confrontación se intensificó cuando la señora Patterson descubrió a Maya y Mia en la cocina con María, aprendiendo fracciones midiendo los ingredientes para las galletas que estaban horneando para el personal doméstico. Esto es totalmente inapropiado, anunció la señora Patterson con voz autoritaria. Estas niñas deberían estar en el aula aprendiendo braille, no jugando con la comida y ensuciándolo todo. Maya, que había ganado confianza durante las últimas semanas, levantó la vista del bol con las manos llenas de harina y determinación en la voz. Pero estamos aprendiendo, señora Patterson. Estamos aprendiendo fracciones y química y cómo se combinan los ingredientes. Y nos divertimos mientras lo hacemos. La respuesta de la señora Patterson reveló la diferencia fundamental entre su enfoque y el de María. Aprender no tiene por qué ser divertido, Maya. Aprender debe ser disciplinado y riguroso. La diversión es lo que se hace después de haber completado la educación real. La afirmación quedó suspendida en el aire como una bofetada, y María sintió que su compostura profesional, cuidadosamente mantenida, comenzaba a resquebrajarse.
Con todo respeto, señora Patterson, dijo con voz cortante bajo la cortesía, estos niños llevan años sentados en sillas escuchando clases magistrales. ¿Y qué han conseguido? Tienen miedo de hacer preguntas, miedo de cometer errores, miedo de mostrar entusiasmo por nada porque les han enseñado que aprender es algo que les sucede, en lugar de algo en lo que participan. La discusión se vio interrumpida por la vocecita de Mia, que rompió la tensión. Aprendo más con María en una mañana que con usted en todo un mes. La honestidad de la afirmación, pronunciada sin malicia, pero con absoluta certeza, fue devastadora en su sencillez. La señora Patterson miró a Mia conmocionada, claramente poco acostumbrada a que los niños a los que se suponía que debía educar cuestionaran sus métodos. «Ya basta», dijo con firmeza. «Niñas, id a vuestra habitación inmediatamente. Señora Santos, hablaré con el señor Harrison sobre su interferencia inapropiada en la educación de estas niñas». Pero cuando la señora Patterson salió furiosa, Maya buscó la mano de María con total confianza. «No nos dejarás, ¿verdad?», le preguntó. «Incluso si la señora Patterson intenta que papá te eche». El enfrentamiento llegó antes de lo esperado cuando James Harrison regresó de un viaje de negocios y se encontró con su casa patas arriba. La señora Patterson exigiendo el despido inmediato de María y sus hijas más animadas y habladoras de lo que las había visto desde la muerte de su madre. La reunión en el despacho de su casa parecía un juicio, con la señora Patterson presentando sus argumentos contra la interferencia poco profesional de María, mientras ésta permanecía en silencio, sabiendo que su destino, lo que era más importante, el futuro de las gemelas, pendía de un hilo. «Señor Harrison», comenzó la señora Patterson, con voz llena de indignación profesional. «Llevo 15 años trabajando con niños con necesidades especiales y nunca me había encontrado con un desprecio tan flagrante por los protocolos educativos establecidos. Esta mujer ha socavado por completo mi autoridad y ha llenado la cabeza de las niñas con expectativas poco realistas sobre sus capacidades». James parecía cansado, abrumado por las exigencias que reclamaban su atención y claramente incómodo por tener que arbitrar disputas sobre el cuidado de sus hijas. «¿Qué ha hecho exactamente la señora Santos que es tan problemático?», preguntó con cansancio. La señora Patterson se lanzó a una detallada queja sobre actividades no autorizadas, implicación emocional inapropiada con los niños y fomento de comportamientos incompatibles con sus limitaciones. Mientras hablaba, James se encontró pensando en los sonidos que había oído provenir de la cocina y la sala de música durante las últimas semanas. Risas, conversaciones, alegría auténtica de niñas que habían estado calladas y retraídas durante tanto tiempo que casi había olvidado que eran capaces de ser felices. «¿Y qué tienes que decir sobre estas acusaciones?», le preguntó James a María, aunque su tono sugería que lo hacía por inercia más que por un interés genuino en conocer su punto de vista. María respiró hondo, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de defender a Maya y Mia. S.R. Harrison, sus hijas son niñas brillantes, creativas y con talento a las que se ha tratado como problemas que hay que gestionar en lugar de personas a las que hay que celebrar. No están por detrás de lo que deberían, sino por delante de la mayoría de los niños de su edad en inteligencia emocional, creatividad y capacidad para resolver problemas. Pero se les ha enseñado a ocultar sus puntos fuertes y a disculparse por sus diferencias, en lugar de animarlas a desarrollar sus talentos únicos. La conversación se vio interrumpida por unos suaves golpes en la puerta del despacho, seguidos de la voz de Maya. «Papá, ¿podemos entrar? Queremos enseñarte algo». El instinto inmediato de James fue echarlas, ya que aquellas conversaciones de adultos no eran apropiadas para niñas, pero algo en el tono de su hija le hizo detenerse. «¿Qué queréis enseñarme?», preguntó a través de la puerta. «Música», respondió la voz de Mia, uniéndose a la de su hermana. «Hemos compuesto una canción juntas y queremos que la escuches porque expresa lo que sentimos por María, y creemos que quizá deberías saber cómo nos sentimos». James abrió la puerta y encontró a sus hijas de pie, cogidas de la mano, ambas radiantes de una emoción que no había visto desde antes de la muerte de Sarah. Era evidente que habían estado escuchando detrás de la puerta, conscientes de que se estaba decidiendo el futuro de María con su familia, y habían venido a ofrecer su propio testimonio. «Sabemos que la señora Patterson dice que no estamos aprendiendo de la manera correcta», dijo Maya, dando un paso adelante con una confianza que parecía haber surgido de la nada. «Pero estamos aprendiendo, papá. Estamos aprendiendo que somos buenas en cosas, que podemos resolver problemas, que podemos crear sonidos hermosos y resolver acertijos matemáticos y comprender cómo funcionan las cosas». Mia se adelantó para unirse a su hermana. «María no nos obliga a estar quietas y calladas y fingir que no estamos tristes por mamá. Nos deja hablar de mamá y cantar las canciones que nos enseñó,
y nos enseña a hacer cosas en lugar de solo decirnos lo que no podemos hacer. Las palabras de las gemelas transmitían una emoción y una claridad tan genuinas que incluso la señora Patterson pareció quedarse sin habla por un momento. James miró a sus hijas, las miró de verdad, y vio a unas niñas que se habían transformado de las figuras retraídas y silenciosas en las que se habían convertido tras la muerte de Sarah en unas jóvenes vibrantes, seguras de sí mismas y elocuentes que defendían sus intereses con una elocuencia notable. «Tocadme la música que habéis compuesto», dijo James finalmente, con la voz entrecortada por las emociones que había estado evitando durante 3 años. Las gemelas llevaron a todos al salón de música, donde Maya se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía sencilla pero hermosa, mientras Mia cantaba una canción que habían compuesto sobre encontrar la luz en la oscuridad, sobre las personas que te ayudan a descubrir lo que se te da bien, sobre la familia como las personas que ven lo mejor de ti incluso cuando tú no eres capaz de verlo. La interpretación distaba mucho de ser perfecta en términos técnicos, pero estaba llena de una alegría y un amor tan genuinos que a James se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que se había perdido mientras se sumergía en el trabajo para evitar enfrentarse a su dolor. Cuando terminó la música, James tomó una decisión que lo cambió todo. «Señora Patterson», dijo en voz baja, «ya no necesitamos sus servicios. María, me gustaría hablar sobre ampliar tu papel aquí para incluir la coordinación educativa de las niñas, trabajando con tutores que entiendan que el aprendizaje debe basarse en las fortalezas en lugar de centrarse en las limitaciones». El rostro de la señora Patterson se puso pálido por la sorpresa y la indignación. «Señor Harrison, está cometiendo un grave error. Estas niñas necesitan apoyo educativo profesional. No. Esto». Pero James miraba a sus hijas, que estaban radiantes de orgullo y felicidad, y se dio cuenta de que lo que más necesitaban era lo que María ya les había dado. Alguien que creyera en su potencial y las animara a creer en sí mismas. «María», dijo Maya, lanzándose a los brazos de la mujer que había cambiado su mundo, «¿eso significa que te quedarás con nosotros?». María abrazó con fuerza a las 2 niñas, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y alegría. «Mientras me queráis aquí, mis amores. Vamos a aprender tantas cosas maravillosas juntos». James observó esta muestra de afecto genuino entre sus hijas y su defensora, y comprendió por primera vez desde la muerte de Sarah que el amor podía sanar, que la persona adecuada podía ayudar a su familia a encontrar el camino de vuelta a la felicidad y que, a veces, la educación más importante se produce cuando los niños se sienten lo suficientemente seguros como para descubrir quiénes están destinados a ser. Si esta historia te ha emocionado, quizás sea la señal que necesitabas hoy. Si es así, suscríbete. El millonario que se había escondido de las necesidades de sus hijas tras soluciones caras pero inadecuadas había descubierto que el regalo más valioso que podía darles no era dinero ni tutores prestigiosos, sino alguien que viera su potencial y tuviera el valor de cultivarlo, alguien que entendiera que la educación debe encender fuegos en lugar de llenar cubos, y que todos los niños merecen ser celebrados tal y como son.